Cuento de hadas, autor Stephen King. Capítulo 15. Mi despedida de Dora. Refugiados. Peter King. Woody. 1. El desayuno consistió en huevos revueltos, huevos de oca, a juzgar por el tamaño, y trozos de pan tostado en un fuego nuevo. No había mantequilla, pero sí una deliciosa mermelada de fresa. Cuando terminé de comer, preparé la mochila y me la puse. Prendí la correa del collar de radar. No quería que persiguiera conejos gigantes en el bosque y se encontrara con la versión de este mundo de un huargo de Juego de Tronos. Volveré, dije a Dora con más aplomo del que sentía. Y estuve a punto de añadir, y Radar será joven otra vez cuando vuelva. Pero pensé que eso podía traer mala suerte. Además, la idea de la regeneración mágica era algo en lo que podía depositar mis esperanzas sin problemas, pero no tanto mi fe. Incluso en Empis. Creo que esta noche puedo pasarla en casa del tío de Lía, en el supuesto de que no sea alérgico a los perros o algo así, aunque me gustaría estar allí antes de que oscurezca. Pensando, costaba evitarlo. Lobitos. Ella asintió, pero me tomó del codo y me acompañó afuera por la puerta de atrás. Las cuerdas entrecruzadas del tendedero seguían en el patio, pero había entrado los zapatos, las pantuflas y las botas. Cabía suponer que para que no se mojaran con el rocío de la mañana, que esperaba que no fuera radiactivo. Rodeamos el costado de la cabaña y allí estaba la pequeña carretilla que había visto antes. Entonces, en lugar de sacos a rebosar de plantas, contenía un atillo envuelto en arpillera y atado con cordel. Dora lo señaló, luego me señaló la boca. Alzó una mano frente a la suya y abrió y cerró los dedos parcialmente fundidos como si masticara. No hacía falta ser ingeniero aeroespacial para entender eso. Madre mía, no puedo llevarme tu comida, ni puedo llevarme tu carretilla. ¿No es con eso con lo que llevas los zapatos que remiendas a la tienda de tu hermano? Señaló a Radar y dio varios pasos renqueantes, primero hacia la carretilla y después hacia mí. Luego señaló hacia el sur, si es que me había orientado bien, claro, e imitó el movimiento de caminar con los dedos en el aire. La primera parte era sencilla. Me decía que la carretilla era para Radar cuando empezara a cojear. Me pareció que también decía que alguien, posiblemente su hermano, iría a recoger los zapatos. Dora señaló la carretilla. Luego cerró el pequeño puño gris y me golpeó 3 veces en el pecho con suavidad. Debes. Entendí su argumento. Yo tenía una perra vieja que cuidar y un largo camino que recorrer. Al mismo tiempo me horrorizaba la idea de llevarme aún más cosas suyas. ¿Estás segura? Asintió. Después tendió los brazos para que la estrechara entre los míos y la complací con gusto. A continuación se arrodilló y abrazó a Radar. Cuando volvió a levantarse, señaló primero hacia la carretera, luego el tendedero y por último a sí misma. Ponte en marcha, tengo trabajo que hacer. Respondí con mi propio gesto, con los 2 pulgares en alto. Me acerqué a la carretilla y eché dentro la mochila junto con las provisiones que ella había preparado, que a juzgar por lo que había comido hasta el momento en la cabaña, serían seguramente mucho más apetitosas que las sardinas del señor Bowditch. Empuñé los largos mangos y me complació descubrir que la carretilla no pesaba casi nada, como si se hubiese construido con la versión de la madera de balsa de ese mundo. Que yo supiera, bien podía ser así. Además, las ruedas estaban bien engrasadas y no chirriaban, a diferencia de las de la carreta de la joven pareja. Pensé que tirar de ella no sería mucho más difícil que tirar de mi carrito rojo cuando tenía 7 años. Me di la vuelta
y agachándome para esquivar las cuerdas del tendedero, me encaminé hacia la carretera. Radar me acompañó. Cuando llegué a lo que por entonces consideraba la carretera de la ciudad, no había ni una sola baldosa amarilla a la vista, así que ese nombre quedaba descartado. Me volví. Dora permanecía junto a su cabaña con las manos juntas entre los pechos. Al verme mirar, se las llevó a la boca y luego las abrió en dirección a mí. Solté los mangos de la carretilla al tiempo justo para imitar su gesto y después me puse en camino. He aquí una cosa que aprendí en Empis. La buena gente despide un brillo más intenso en tiempos oscuros. Ayúdala también a ella, pensé. Ayuda también a Dora. 2. Caminamos monte arriba y valle abajo, como también podría decirse en uno de esos cuentos antiguos. Los grillos cantaban y los pájaros trinaban. De vez en cuando las amapolas a nuestra izquierda daban paso a campos cultivados, donde veía trabajar a hombres y mujeres, no muchos. Al verme interrumpían lo que estaban haciendo hasta que pasaba. Los saludaba con la mano, pero solo una mujer con un gran sombrero de paja me devolvió el saludo. Había otros campos en barbecho y olvidados. La mala hierba brotaba entre las hortalizas junto a vistosas franjas de amapolas que pensé, al final, se impondrían. A la derecha seguía el bosque. Había unas pocas casas de labranza, pero la mayoría estaban abandonadas. En 2 ocasiones cruzaron el camino a brincos conejos del tamaño de perros pequeños. Radar los miró con interés, pero no hizo ademán de seguirlos, así que las solté y eché la correa a la carretilla. No me decepciones, chica. Al cabo de alrededor de una hora, me detuve a deshacer el voluminoso atillo que me había preparado Dora. Contenía galletas de melaza, entre otras exquisiteces. Aquellas no llevaban chocolate, así que le di una a Radar que la devoró. Había también 3 tarros alargados de cristal, envueltos en paños limpios. 2 estaban llenos de agua y uno contenía aparentemente té. Bebí un poco de agua y le di otro poco a Radar en un cuenco de loza que mi amiga había incluido también. La lamió con avidez. Cuando terminaba de rehacer el atillo, vi a 3 personas que avanzaban penosamente por la carretera hacia mí. Los 2 hombres empezaban a volverse grises, pero la mujer que caminaba entre ellos era tan oscura como un nubarrón de verano. Uno de sus ojos se extendía hacia arriba en una ranura que le llegaba casi hasta la sien, una imagen horrenda. El otro, salvo por un único destello azul del iris, semejante a una esquirla de zafiro, estaba enterrado en una masa de carne gris. Llevaba un vestido roñoso que se tensaba por delante, en lo que solo podía ser la barriga de un embarazo avanzado. Sostenía un fardo envuelto con una manta mugrienta. Uno de los hombres calzaba unas botas con hebillas a los lados. Me recordaron a las que había visto colgadas en el tendedero del patio trasero de Dora durante mi primera visita. El otro hombre llevaba unas sandalias. La mujer iba descalza y se la veía agotada. Vieron a Radar sentada en la carretera y se detuvieron. «No os preocupéis», grité, «no os morderá». Siguieron adelante despacio y volvieron a parar. Entonces era el revólver enfundado lo que miraban, así que levanté las manos con las palmas al frente. Reanudaron la marcha, pero arrimados al lado izquierdo de la carretera, mirando a Radar, luego a mí y después de nuevo a Radar. «No queremos haceros daño», aseguré. Los hombres eran flacos y se los veía cansados. La mujer parecía directamente exhausta. «Un momento», dije. Por si no me entendían, alcé la mano en el gesto de alto, como un policía. «Por favor». Pararon. El trío ofrecía una imagen lamentable. De cerca vi que las bocas de los hombres empezaban a torcerse hacia arriba. Pronto
Serían medias lunas prácticamente inmovibles como la de Dora. Se apretujaron junto a la mujer cuando me metí la mano en el bolsillo y ella estrechó el fardo contra su pecho. Saqué una de las pequeñas suelas de cuero y se la tendí a la mujer. «Tómala, por favor». Ella alargó el brazo en actitud vacilante y me la arrancó de la mano como si temiera que fuese a agarrarla. Entonces la manta se desprendió del fardo y vi que llevaba en brazos un bebé muerto, quizá de 1 año o 1 año y medio. Era tan gris como la tapa del ataúd de mi madre. Pronto, esa desdichada tendría otro hijo con el que sustituirlo y muy posiblemente ese también moriría. Eso si la mujer no moría antes, claro, o durante el parto. ¿Me entendéis? Te entendemos, respondió el hombre de las botas. Tenía una voz chillona pero relativamente normal. ¿Qué podrías arrebatarnos, forastero, sino la vida? Porque no tenemos nada más. No, desde luego no tenían nada más. Si aquella situación era obra de alguien o alguien la había provocado, esa persona merecía ir al infierno, al abismo más profundo. No puedo daros mi carretilla ni mi comida porque me queda un largo trecho por recorrer y mi perra es vieja. Pero si camináis otros 5, intenté decir kilómetros, pero no me salió la palabra. Empecé de nuevo. Si camináis quizá hasta mediodía, veréis el cartel del zapato rojo. La mujer que vive allí os dejará descansar y quizá os dé de comer y beber. No era exactamente una promesa. Mi padre era aficionado a señalar lo que él llamaba ambigüedades en los anuncios televisivos de fármacos milagrosos. Y yo sabía que Dora no podía dar de comer y beber a todos los grupos de refugiados que pasaran por delante de su cabaña, pero pensé que cuando viera el estado de esa mujer y el horrendo fardo que acarreaba, sentiría el impulso de ayudar a esos 3. Mientras tanto, el hombre de las sandalias examinaba la pequeña suela de cuero. Preguntó para qué servía. Más adelante, pasada la casa de la mujer de la que os he hablado, hay una tienda donde podéis entregar ese vale a cambio de un par de zapatos. ¿Hay un lugar de entierro? Eso lo preguntó el hombre de las botas, porque tenemos que enterrar a mi hijo. No lo sé. Aquí soy un forastero. Preguntad allí donde está el cartel del zapato rojo o en la granja de la chica de las ocas, más allá. Dirigiéndome a ella dije, mujer, te acompaño en el sentimiento. Era un buen niño, contestó ella contemplando a su hijo muerto. Mi Tam era un buen niño. Estaba bien cuando nació, sonrosado como el amanecer, pero luego el gris cayó sobre él. Sigue tu camino y nosotros seguiremos el nuestro. Un momento, por favor. Abrí la mochila, revolví dentro y encontré 2 latas de sardinas King Oscar. Se las tendí. Ellos se apartaron asustados. Tranquilos, no pasa nada. Es comida. Sardinas. Peces pequeños. Se tira de la arandela de encima para sacarlas. ¿Veis? La golpeté con un dedo. Los 2 hombres intercambiaron una mirada y negaron con la cabeza. Por lo visto, no querían saber nada de latas con tiradores, y aparentemente la mujer había desconectado por completo de la conversación. Tenemos que seguir adelante, dijo el de las sandalias. En cuanto a ti, joven, vas en la dirección equivocada. Es la dirección en la que tengo que ir, contesté. Me miró a los ojos y dijo, en esa dirección está la muerte. Reanudaron la marcha, levantando el polvo de la carretera de la ciudad, la mujer con su espantosa carga a cuestas. ¿Por qué no la acarreaba alguno de los hombres? Yo era solo un muchacho, pero me pareció conocer la respuesta. El bebé era de ella, su Tam, y su cadáver le correspondía llevarlo a ella mientras pudiera llevarlo. 3. Me sentí como un tonto por no haberles ofrecido el resto de las galletas y egoísta por haberme quedado la carretilla.
hasta que Radar empezó a rezagarse. Claro. Estaba tan absorto en mis pensamientos que cuando ocurrió no me di cuenta y quizá os sorprenda o quizá no saber que esos pensamientos tenían poco que ver con las agoreras palabras de despedida del hombre de las sandalias. La idea de que ir en dirección a la ciudad podía costarme la vida no me sorprendió. El señor Bowditch, Dora y Leah lo habían dejado muy claro de distintas maneras. Pero cuando uno es joven es fácil pensar que será la excepción, el que salga ganando y se lleve los laureles. Al fin y al cabo, ¿quién había anotado el touchdown de la victoria en la Turkey Bowl? ¿Quién había desarmado a Christopher Polly? Estaba en una edad en la que es posible creer que unos reflejos rápidos y una relativa cautela pueden superar casi todos los obstáculos. Pensé en el idioma que hablábamos. Lo que oía no era exactamente una manera de hablar coloquial, pero tampoco era arcaica. No había voz, ni acaso os plazca. Tampoco era el lenguaje propio de las películas fantásticas en formato IMAX, donde todos los hobbits y los elfos y los magos hablan como parlamentarios. Era el idioma que uno esperaría leer en un cuento de hadas ligeramente modernizado. Por otro lado, estaba mi propia forma de hablar. Había dicho que no podía darles mi carretilla porque me quedaba un largo trecho por recorrer y mi perra era vieja. Si hubiese estado hablando con alguien de Sentry, habría dicho porque aún tengo mucho trecho por delante. Había dicho el cartel del zapato rojo en lugar de decir hay una casita que tiene en la parte de delante un cartel de un zapato. Y en mi pueblo habría llamado a la embarazada señora, no mujer, y sin embargo allí había salido de mis labios con toda normalidad. Volví a acordarme del embudo que se llenaba de estrellas. Pensé que yo había pasado a ser una de esas estrellas. Pensé que estaba convirtiéndome en parte del cuento. Busqué a Radar y no estaba, con lo que me llevé un buen susto. Dejé en el suelo los mangos de la carretilla y miré atrás. Se había rezagado unos 20 metros y renqueante avanzaba tan deprisa como podía, con la lengua colgándole de un lado a otro. Dios mío, chica, perdona. Procurando entrelazar las manos por debajo de su vientre y lejos de las patas traseras doloridas, la llevé en brazos hasta la carretilla. Volví a darle de beber en su vaso, ladeándolo para que pudiera lamer todo lo que quisiera, y luego le rasqué detrás de las orejas. ¿Por qué no has dicho algo? Vale, sí, no era esa clase de cuento de hadas. 4. Seguimos adelante, colina y valle, colina y valle. Vimos a más refugiados, algunos se apartaban, pero dos hombres que iban juntos se detuvieron y se pusieron de puntillas para mirar en la carretilla y ver qué había dentro. Radar les gruñó, pero teniendo en cuenta el pelaje desigual y el hocico blanco, dudo que los asustara demasiado. Otra cosa era el arma que llevaba yo al cinto. Iban calzados, así que no les di mi último vale. Creo que no les habría propuesto parar en casa de Dora aunque hubiesen ido descalzos. Tampoco les entregué nada de mi comida. Había campos en los que podían buscar alimento si tenían hambre. Si es al litoral a donde vas, date media vuelta, muchacho. El gris también ha llegado allí. Gracias por la información. No me salió. Gracias por decírmelo. Tomé los mangos de la carretilla, pero permanecí atento a ellos para cerciorarme de que seguían adelante. A eso de las 12 del mediodía, llegamos a una zona pantanosa que invadía la carretera, convertida allí en un barrizal. Encorvé la espalda y tiré de la carretilla más deprisa hasta que la cruzamos, porque no quería quedarme atascado. La carretilla no pesaba mucho más con Radar a bordo, lo cual decía más de lo que en realidad quería saber. En cuanto estuvimos de nuevo en terreno seco, me detuve a la sombra de lo que parecía uno de los robles de Cavanagh Park, uno de los pequeños atados que Dora había incluido
contenía carne de conejo frita, que repartí a partes iguales con Radar, o lo intenté. Ella se comió 2 trozos, pero dejó el tercero entre las patas delanteras y me miró con expresión de disculpa. Incluso a la sombra advertí que volvía a tener los ojos legañosos. Se me pasó por la cabeza que hubiera pillado lo que rondaba por allí, el gris, pero rechacé la idea. Era la edad, así de simple. Costaba saber cuánto tiempo le quedaba, pero creía que no era mucho. Mientras comíamos, más conejos gigantes cruzaron desgarbadamente la carretera. Luego pasaron 2 grillos que doblaban en tamaño a los que estaba acostumbrado a ver, brincando con agilidad sobre las patas traseras. Me asombró la distancia que recorrían a cada salto. Un halcón, de tamaño normal, se abatió e intentó atrapar uno, pero el grillo realizó una maniobra de evasión y pronto se perdió de vista entre la hierba y la maleza que bordeaban el bosque. Radar observó aquel desfile de fauna con interés, pero sin levantarse y menos aún perseguirlos. Bebí parte del té azucarado y delicioso. Tuve que contenerme después de unos tragos. Dios sabía cuándo tendría más. Vamos, chica, quiero llegar a casa del tío. La idea de acampar al raso cerca de esos bosques no me entusiasma. La tomé en brazos, pero de pronto me quedé inmóvil. Escritas en el roble en pintura roja descolorida, vi 2 letras, A.B. Saber que el señor Bowditch había estado antes allí me hizo sentir mejor. Era como si no se hubiese ido del todo. 5. Primera hora de la tarde. Apretaba bastante el calor, así que había empezado a sudar. No veíamos refugiados desde hacía un rato, pero cuando llegamos al pie de una cuesta, larga, pero con una pendiente tan ligera que no podía llamarse colina, oí movimiento detrás de mí. Radar se había colocado en la parte de la carretilla más próxima a los mangos. Estaba sentada y tenía las orejas en alto. Paré y oí algo más adelante que podría haber sido una risa estridente. Aunque reanudé la marcha, me detuve antes del final de la cuesta y aguzé el oído. ¿Qué te parece esto, Encanto? ¿Te hace cosquillas? Era una voz aguda y aflautada que se quebraba al decir Encanto y cosquillas. Por lo demás, me resultaba extrañamente familiar y al cabo de un momento comprendí por qué. Parecía la voz de Christopher Polly. Sabía que no podía ser, pero desde luego lo parecía. Me puse de nuevo en marcha y paré en cuanto alcancé a ver el tramo descendente al otro lado de la cuesta. Había visto cosas extrañas en ese otro mundo, pero nada tan extraño como aquello. Un niño sentado en la tierra con una mano cerrada en torno a las patas traseras de un grillo. Era el grillo más grande que había visto hasta el momento y rojo en lugar de negro. En la otra mano, el niño empuñaba lo que parecía un puñal con la hoja corta y el mango agrietado sujeto mediante un cordel. Estaba tan absorto en lo que hacía que no nos vio. Clavó el cuchillo en el vientre del grillo, con lo que salió un chorrito de sangre. Hasta el momento yo ignoraba que los grillos sangraran. Había más gotitas en la tierra, lo que indicaba que el niño se entretenía con ese juego cruel desde hacía rato. ¿Te gusta eso, cielo? El grillo saltó al frente, pero como tenía las patas de atrás inmovilizadas, el niño lo obligó a retroceder fácilmente. ¿Y qué tal un poco en el...? Radar ladró. El niño miró alrededor sin soltar las patas traseras del enorme grillo y vi que no era un niño, sino un enano y viejo. El cabello blanco le caía en mechones por las mejillas. Tenía arrugas en la cara y las que encuadraban sus labios eran tan profundas que parecían las de una marioneta de ventrílocuo, como la que podría haber utilizado Lía si no hubiese estado fingiendo que su yegua podía hablar. Claro, su rostro no estaba fundiéndose,
pero tenía la piel del color de la arcilla, y seguía recordándome a Polly, en parte porque era pequeño, pero sobre todo por la expresión taimada de su rostro. Dado que esa expresión se sumaba a lo que estaba haciendo, no me costaba imaginar que fuera capaz de asesinar a un joyero viejo y cojo. ¿Quién eres?, preguntó sin miedo, porque yo estaba a cierta distancia y mi figura se recortaba contra el cielo. Aún no había visto el arma. ¿Qué estás haciendo? He atrapado a este. Era rápido, pero el viejo Peterkin ha sido más rápido. Estoy intentando ver si siente dolor, y sabe Dios que me esfuerzo. Pinchó de nuevo al grillo, esta vez entre dos placas del caparazón. El grillo rojo sangró y forcejeó. Empecé a arrastrar la carretilla cuesta abajo. Radar ladró otra vez. Seguía de pie con las patas apoyadas en la tabla más próxima a mí. «Controla a tu perro, hijo. Yo que tú lo haría. Si se me acerca lo degüello». Dejé los mangos y desenfundé el 45 del señor Bowditch por primera vez. «No la degollarás ni a ella ni a mí. Deja de hacer eso. Suéltalo». El enano, Peterkin, observó el arma con más perplejidad que temor. «¿Y por qué me pides una cosa así? Solo estoy divirtiéndome un poco en un mundo donde eso no es fácil. Lo estás torturando». Peterkin pareció asombrado. «¿Tortura, dices? ¿Tortura? Pedazo de idiota, es un puñetero insecto. No se puede torturar a un insecto, ¿y a ti qué más te da?» Me importaba, porque sujetar las patas de las que aquel bicho se valía para saltar, su único medio para escapar al tiempo que le pinchaba una y otra vez, era repulsivo y cruel. «No te lo diré 2 veces». Se rió. E incluso eso me recordó un poco a Polly con sus interjecciones. ¡Ja, ja! ¿Pegarme un tiro por un insecto? No creo. Apunté alto, y a la izquierda, y apreté el gatillo. La detonación fue mucho más sonora de lo que había sido en el interior del cobertizo del señor Bowditch. Radar ladró. El enano, sorprendido, dio un respingo y soltó al grillo. Este se adentró a brincos en la hierba, pero ladeado. El condenado hombrecillo lo había dejado cojo. Era solo un insecto, pero no por eso era aceptable lo que ese Peterkin había estado haciendo. ¿Y cuántos grillos rojos había visto? Solo aquel. Posiblemente eran tan poco comunes como los ciervos albinos. El enano se puso en pie y se sacudió el polvo de los fondillos del calzón de un verde vivo. Se echó atrás las greñas blancas como un pianista que se preparase para su gran interpretación. Con piel plomiza o sin ella, se lo veía rebosante de vida. Y aunque nunca cantaría como un grillo, por así decirlo, ni concursaría en American Idol, tenía mucha más voz que la mayoría de la gente con la que me había cruzado en las últimas 24 horas, y en la cara no le faltaba nada. Aparte de ser un enano, nunca los llames enanos. Les revienta, me dijo mi padre una vez. Y de tener una piel de mierda a la que le habrían venido bien unas dosis de Otezla, se lo veía bastante bien. «Veo que eres un chico irritable», dijo mirándome con aversión y tal vez, o eso esperaba yo, con una pizca de miedo. «¿Por qué pues no me voy por mi camino y tú te vas por el tuyo?» «Me parece bien, pero quiero preguntarte una cosa antes de que nos separemos. ¿Cómo es que tienes la cara más o menos normal y muchos otros, por lo que se ve, están cada vez más feos?» Tampoco es que él fuera un chico de póster y sin duda la pregunta era más bien grosera, pero si uno no puede ser grosero con un individuo al que ha sorprendido torturando a un grillo gigante, ¿con quién va a hacerlo? Quizá porque los dioses, si es que crees en ellos, ya me gastaron una mala pasada. ¿Cómo vas a ver un grandulón como tú lo que es ser un tipo bajito como yo que no levanta un palmo del suelo? Su voz había adquirido cierto tono de relincho, el tono de una persona que vivía en la jerga de Alcohólicos Anónimos, hundida hasta el cuello en la ciénaga de la autocompasión. ¿Sabes qué te digo? Por mí, como si te operas. Frunció el ceño. ¿Cómo? Déjalo.
Una bromita. Quería pincharte. Ahora tengo que seguir, si no te importa. Sigue, pero mi perra y yo nos quedaremos más tranquilos si antes guardas ese cuchillo. ¿Te crees que solo por ser un entero eres mejor que yo? Dijo el hombrecillo. Si te agarran ya verás lo que les hacen a los que son como tú. ¿Quiénes? Los soldados de la noche. ¿Quiénes son esos y qué les hacen a los que son como yo? Dejó escapar un resoplido de desdén. Da igual. Solo espero que seas capaz de pelear, aunque lo dudo. Pareces fuerte por fuera, pero creo que eres blando por dentro. Es lo que le pasa a la gente cuando no tiene necesidad de luchar. No te has perdido muchas comidas, ¿verdad, jovencito? Todavía tienes el cuchillo en la mano, Peter King. Guárdatelo o quizá te obligue a tirarlo. El enano se metió el cuchillo en la cinturilla del calzón y casi esperé que se cortara al hacerlo, y cuanto más mejor. Lo que era un pensamiento mezquino. A continuación me asaltó otro más mezquino aún. ¿Y si le agarrara la mano con la que había sujetado las patas del grillo rojo y se la partiera? ¿Como había hecho con Polly? A modo de lección práctica, esto es lo que se siente. Podría deciros que no lo pensé en serio, pero creo que mentiría. Me resultaba muy fácil imaginarlo sujetando a Radar por el cuello a la vez que le clavaba el puñal. Pinchazo, pinchazo, pinchazo. No habría podido hacerlo cuando ella estaba en la flor de la vida, pero de eso hacía años. Sin embargo, lo dejé pasar por mi lado. Volvió la vista atrás una vez antes de llegar a lo alto de la subida, y esa mirada no decía «Bienvenido a la carretera de la ciudad, joven forastero». Esa mirada decía «Más te vale que no te sorprenda dormido». Eso no era posible. Él iba de camino a donde quiera que se dirigiesen los demás refugiados, pero solo cuando se marchó pensé que en realidad debería haberlo obligado a tirar el cuchillo y dejarlo allí. 6. A media tarde ya no había más campos cultivados ni más granjas en los que pareciera que se trabajaba. No había más refugiados tampoco, aunque en una casa de labranza abandonada vi carretillas llenas de enseres en el jardín delantero, invadido por la maleza, y una delgada columna de humo que se elevaba de la chimenea. Probablemente un grupo que había decidido ponerse a cubierto antes de que los lobitos empezaran a aullar, pensé. Si no llegaba pronto a la casa del tío de Elía, lo sensato sería que yo hiciera lo mismo. Tenía el revólver del señor Bowditch y la pistola calibre 22 de Polly, pero los lobos solían viajar en manada y que yo supiera, podían ser tan grandes como alces. Además, se me estaban cansando los brazos, los hombros y la espalda. La carretilla era ligera y al menos no había encontrado más barrizales que atravesar, pero la había arrastrado un largo trecho desde que salí de casa de Dora. Vi las iniciales del señor Bowditch, sus iniciales originales AB, otras 3 veces. 2 en árboles cuyas ramas colgaban sobre la carretera, y la última en un enorme afloramiento de roca. Para entonces el borrón del sol se había ocultado detrás de los árboles y las sombras envolvían el paisaje. No veía vivienda alguna desde hacía rato y empezaba a preocuparme que la noche cerrada nos sorprendiera todavía en la carretera. Ciertamente no era ese mi deseo. En segundo curso en el instituto nos exigían que memorizáramos al menos 16 versos de un poema. La señora Devins nos había propuesto más de 20 poemas entre los que elegir. Yo me había quedado con una parte de La rima del anciano marinero, y en ese momento lamenté no haber escogido otra cosa, porque los versos venían demasiado al caso, como aquel que en un camino solitario anda lleno de miedos y temores, y habiéndose una vez dado la vuelta, sigue andando y nunca más habrá de volver la vista atrás, porque sabe que un demonio espantoso con paso firme se aproxima a sus espaldas. Completé en voz alta.
Dejé los mangos de la carretilla y roté los hombros mientras miraba las iniciales AB en la roca. En aquellas, el señor Bowditch se había empleado a fondo. Las letras eran de 1 metro de altura. Radar, tú me avisarías si vieras a un demonio espantoso a nuestra espalda, ¿verdad? Dormía profundamente en la carretilla. Por ese lado no recibiría ayuda ante demonios espantosos. Pensé en tomar un trago de agua, tenía bastante sed y decidí que podía esperar. Quería seguir adelante mientras quedara un poco de luz. Empuñé los mangos y me puse en marcha, pensando que a esas alturas incluso una leñera me parecería bien. La carretera rodeaba el afloramiento y a continuación se adentraba recta en el crepúsculo cada vez más oscuro. Y adelante, seguramente a menos de 2 kilómetros, vi las ventanas iluminadas de una casa. Cuando me acerqué vi enfrente una lámpara colgada de un poste. Solo alcancé a ver que la carretera se bifurcaba a unos 60 o 70 metros pasada la casa, que en efecto era de ladrillo, como la del cerdito trabajador del cuento. Un camino marcado con piedras conducía a la puerta delantera, pero antes de encaminarme por él me detuve a examinar la lámpara, que emitía una fuerte luz blanca que costaba mirar de cerca. Había visto una como esa antes, en el sótano del señor Bowditch, y no tuve que echar una ojeada a la base para saber que era una Coleman, disponible en cualquier ferretería de Estados Unidos. Supuse que la lámpara, como la máquina de coser de Dora, había sido un regalo del señor Bowditch. Un cobarde hace regalos, había dicho. Del centro de la puerta pendía una aldaba dorada en forma de puño. Bajé la carretilla y oí los pasos de Radar cuando correteó por el suelo en pendiente para colocarse a mi lado. Tendía mi mano hacia la aldaba cuando se abrió la puerta. Allí de pie había un hombre casi tan alto como yo, pero mucho más delgado, casi demacrado. Como lo iluminaba desde atrás el resplandor de la chimenea, no distinguí sus facciones. Solo el gato que tenía posado en el hombro y un vaporoso halo de cabello blanco, erizado en torno a la cabeza, por lo demás calva. Cuando habló, de nuevo me costó creer que no hubiera entrado en un libro de cuentos y me hubiera convertido en uno de los personajes. Hola, joven príncipe, te estaba esperando. Bienvenido seas. Pasa. 7. Me di cuenta de que había dejado la correa de Radar en la carretilla. Creo que antes debería ir a agarrar la correa de mi perra, señor. No sé cómo se porta con los gatos. No habrá problema, aseguró el anciano. Pero si tienes ahí comida, te sugiero que la entres, a menos que mañana quieras encontrarte con que ha desaparecido. Claro. Regresé y tomé el hatillo de Dora y mi mochila, más la correa, por si acaso. El hombre de la casa se apartó e hizo una pequeña reverencia. Vamos, Radar, pórtate bien, confío en ti. Radar me siguió a un ordenado salón con una esterilla en el suelo de madera. Había 2 sillones cerca del fuego. Un libro había quedado abierto en el brazo de uno de ellos. Vi unos cuantos libros más en un estante cercano. El otro extremo del salón era una cocina pequeña y estrecha, semejante a la de un barco. En la mesa había pan, queso, pollo frío y un tazón de lo que casi con toda seguridad era mermelada de arándanos. También una jarra de loza. Me gruñó el estómago. El hombre se rió. Lo he oído. Según un antiguo dicho, los jóvenes deben ser atendidos, a lo que podría añadirse, y a menudo. La mesa estaba puesta para 2 y en el suelo junto a una de las sillas había un cuenco del que Radar ya bebía ruidosamente.
Sabía usted que vendría, ¿verdad? ¿Cómo lo sabía? ¿Conoces el nombre que preferimos no pronunciar? Asentí con la cabeza. En los cuentos como ese en el que parecía haber entrado, a menudo un nombre hay que no debe pronunciarse para no despertar el mal. No nos lo ha quitado todo. Viste que mi sobrina podía hablarte, ¿verdad? A través de la yegua. Falada, sí. Lía también me habla a mí, joven príncipe, aunque rara vez. Cuando me habla sus comunicaciones no siempre son claras, y proyectar sus pensamientos la cansa aún más que proyectar la voz. Tenemos muchas cosas que tratar, pero primero comamos. Adelante. Está refiriéndose a la telepatía, pensé. Tiene que ser eso porque desde luego ella no lo ha llamado por teléfono ni le ha enviado un mensaje de texto. ¿Por qué me llama joven príncipe? Él se encogió de hombros. El gato se meció en su hombro. Es un tratamiento familiar, solo eso, muy anticuado. Quizá algún día venga un verdadero príncipe, pero a juzgar por tu voz, no eres tú. Tú eres muy joven. Sonrió y se volvió hacia la cocina. La luz del fuego le iluminó totalmente el rostro por primera vez, pero creo que yo ya lo sabía, sobre todo por la forma en que tendía la mano ante sí al caminar, tanteando el aire en busca de obstáculos. Era ciego. 8. Cuando se sentó, el gato saltó al suelo. Tenía un exuberante pelaje marrón ahumado. Se acercó a Radar y me preparé para agarrarla por el collar si se abalanzaba sobre él. No lo hizo. Se limitó a bajar la cabeza y olfatear el hocico del gato. Luego se tumbó. El gato se paseó por delante de Radar como un oficial que inspeccionara a un soldado en un desfile y lo encontrara desaliñado. Luego se largó al salón. Saltó al sillón en cuyo brazo se hallaba el libro y se hizo un ovillo. Me llamo Charles Reed. Charlie. ¿Lía se lo ha dicho? No, no funciona así. Se trata más bien de tener una intuición. Encantado de conocerte, príncipe Charlie. Con la luz iluminándole la cara vi que sus ojos habían desaparecido en igual medida que la boca de Lía y solo unas cicatrices cerradas señalaban el lugar donde antes estaban. Yo me llamo Stephen Woodley. En otro tiempo tenía un título, príncipe regente, para ser exactos, pero esos días quedaron atrás. Llámame Woody, si quieres. Un nombre adecuado, ¿no? Woody, boscoso, puesto que vivimos cerca del bosque, Catriona y yo. ¿Esa es su gata? Sí. Y creo que tu perra se llama Raimar, algo así seguramente, no me acuerdo. Radar, era del señor Bowditch. Él murió. Ah, lamento oírlo. Y en efecto, parecía lamentarlo, aunque no sorprenderse. ¿Lo conocía usted bien, señor? Woody, por favor. Pasábamos el rato, como haremos tú y yo, Charlie, espero. Pero primero debemos comer, porque creo que hoy has recorrido un largo camino. ¿Puedo hacerte antes una pregunta? Él desplegó una amplia sonrisa que convirtió su rostro en un mar de arrugas. Si quieres saber qué edad tengo, la verdad es que no me acuerdo. A veces pienso que era viejo cuando el mundo era joven. No es eso. He visto el libro y me he preguntado si eres, ya me entiendes. ¿Cómo leo si soy ciego? Ve a verlo. Entre tanto, ¿prefieres muslo o pechuga? Pechuga, por favor. Empezó a servir y debía de llevar mucho tiempo haciéndolo a oscuras, porque en sus movimientos no se percibía la menor vacilación. Me levanté y me acerqué a su sillón. Catriona me miró con unos ojos verdes de expresión sabia. Era un libro antiguo, y en la tapa unos murciélagos en vuelo se recortaban contra una luna llena. El ángel negro, de Cornell Woolrich.
Podría haber salido de una de las pilas del dormitorio del señor Bowditch. Solo que cuando lo tomé y miré la página donde Woody lo había dejado, no vi palabras, solo grupos de puntos. Lo dejé y volví a la mesa. «Lees en braille», dije, pensando. En los libros el lenguaje también debe cambiar, traducirse, ¿no es raro? Sí, Adrian me trajo un libro de texto y me enseñó las letras. En cuanto las supe, aprendí por mi cuenta. De vez en cuando me traía otros libros en braille. Él era aficionado a las historias fantásticas como la que yo estaba leyendo mientras esperaba tu llegada. Hombres peligrosos y damiselas en apuros que viven en un mundo muy distinto a este. Meneó la cabeza y se rió como si leer novelas fuese una frivolidad, quizá incluso una locura. Tenía las mejillas sonrojadas de haber estado cerca del fuego y no vi el menor rastro de gris en ellas. Estaba entero y a la vez no, como tampoco lo estaba su sobrina. Él no tenía ojos con los que ver y ella no tenía boca con la que hablar, solo una llaga que se abría ella misma con la uña para ingerir el escaso alimento que le era posible tomar. Hablando de damiselas en apuros. «Ven, siéntate». Me acerqué a la mesa. Fuera aulló un lobo, así que debía de haber salido la luna. Las lunas. Pero estábamos a salvo en esa casa de ladrillo. Si un lobito bajaba por la chimenea, se asaría el trasero peludo en el fuego. «A mí todo este mundo me parece de fantasía», comenté. «Quédate aquí un tiempo y será el tuyo el que te parezca ficción. Ahora come, Charlie». 9. La comida estaba deliciosa. Repetí una vez, luego otra. Me sentí un tanto culpable por ello, pero había sido una larga jornada y había tirado de aquella carretilla entre 30 y 35 kilómetros. Woody comió de manera frugal, nada más que una pata de pollo y un poco de mermelada de arándanos. Al ver eso, me sentí aún más culpable. Recordé que una vez mi madre me dejó en casa de Andy Chen, donde me quedaría a dormir, y dijo a la madre de Andy que yo tenía en el estómago un pozo sin fondo y devoraría la casa entera si me lo permitía. Pregunté a Woody dónde conseguía sus víveres. «En el litoral. Allí hay algunos que todavía recuerdan lo que éramos y nos rinden tributo. Ahora el gris también ha llegado allí. La gente se está marchando. Seguramente te has cruzado con más de uno en la carretera». «Sí», contesté, y le hablé de Peterkin. «¿Un grillo rojo, dices?» Corren leyendas, pero da igual. Me alegro de que hayas puesto fin a eso. Quizás sí seas un príncipe después de todo. ¿Cabello rubio? ¿Ojos azules?» Me tomaba el pelo. «No, castaño, tanto lo uno como lo otro. En fin, no eres un príncipe y desde luego no eres el príncipe». «¿Quién es el príncipe?» «Solo una leyenda más. Este es un mundo de relatos y leyendas, como el tuyo. En cuanto a la comida, antes recibía más viandas de la que podía comerme de la gente del litoral, aunque pescado más que carne por lo general, como cabe esperar del nombre. El gris tardó mucho tiempo en llegar a esa parte del mundo. No sabría decir cuánto. Los días se funden cuando uno vive siempre en la oscuridad». Lo dijo sin autocompasión, como quien describe una realidad. Creo que el litoral quizás se haya salvado durante una época porque ocupa una península estrecha donde siempre sopla el viento, pero nadie lo sabe con certeza. El año pasado, Charlie, te habrías cruzado con docenas de personas en la carretera del Rey. Ahora la afluencia disminuye. ¿La carretera del Rey? ¿Así la llamáis? Sí, pero más allá de la bifurcación se conoce como carretera del Reino. Si decidieras tomar a la izquierda en la bifurcación, estarías en la carretera del litoral. ¿A dónde van? O sea, al dejar atrás la casa de Dora
y la granja de Leah y la tienda del hermano de Dora. Woody pareció sorprenderse. ¿Todavía tiene abierta esa tienda? Me sorprende. Me pregunto qué le queda por vender. No lo sé. Solo sé que les da zapatos nuevos para sustituir los que se han roto. Woody, complacido, se echó a reír. Dora y James, ellos y sus tretas de siempre. La respuesta a tu pregunta es que no lo sé, y seguro que ellos tampoco. Sencillamente van más allá, más allá, más allá, más allá. Los lobos se habían callado, pero empezaron a aullar de nuevo. Daba la impresión de que había docenas, y me alegré mucho de haber llegado a la casa de ladrillo de Woody a la hora en que había llegado. Radar gimoteó. Le acaricié la cabeza. Deben de haber salido las lunas. Según Adrian, en tu reino fantástico solo hay una. Como dice uno de los personajes del libro del señor Cornell Woolrich, os han robado. ¿Te apetece un trozo de tarta, Charlie? Me temo que quizá la encuentres un poco pasada. Un trozo de tarta estaría muy bien. ¿Quieres que vaya a buscarla? Ni mucho menos. Después de tantos años aquí, es un sitio de lo más acogedor para un exiliado, ¿no te parece? Me oriento bastante bien. Está en el estante de la despensa. Quédate ahí sentado. Vuelvo en un santiamén. Mientras iba por la tarta me serví más limonada de la jarra. Al parecer, la limonada era la bebida habitual en Empis. Trajo un pedazo enorme de tarta de chocolate para mí y un trocito para él. En comparación, la tarta que servían en el comedor del instituto era bastante pobre. No me pareció pasada en absoluto, solo un poco dura en los bordes. De pronto, los lobos se interrumpieron, con lo que pensé de nuevo que alguien había arrancado el enchufe de un amplificador puesto a 11. Se me ocurrió pensar que en ese mundo nadie captaría una referencia a This is Spinal Tap, ni a ninguna otra película. Supongo que ha vuelto a nublarse, comenté. Alguna vez se despejará el cielo, ¿no? Movió la cabeza en un lento gesto de negación. No desde que él llegó. Aquí llueve, príncipe Charlie, pero casi nunca luce el sol. Jesús, exclamé. Otro príncipe, dijo Woody con aquella amplia sonrisa otra vez. De la paz, según la Biblia en braille que me trajo Adrian. ¿Estás ahito? Eso significa, ya sé lo que significa, y desde luego lo estoy. Se puso en pie. Entonces ven a sentarte junto al fuego. Tenemos que hablar. Lo seguí hasta los 2 sillones del pequeño salón. Radar nos acompañó. Woody buscó a tientas a Catriona, la encontró y la tomó en brazos. Ella permaneció en sus manos como una estola de piel hasta que él la dejó en el suelo. Allí se dignó dirigir una mirada altiva a mi perra, meneó la cola con desdén y se alejó tranquilamente. Radar se tumbó entre los 2 sillones. Yo le había dado parte de mi pollo, pero comió solo un poco. Observaba el fuego como si quisiera desentrañar sus secretos. Pensé preguntar a Woody cómo se abastecería de comida ahora que la localidad del litoral se había sumado a la evacuación, pero decidí no hacerlo. Temí que me contestara que no tenía ni idea. Quiero agradecerte la cena. Él le quitó importancia con un gesto. Seguramente te preguntarás, ¿qué hago aquí? Pues no. Bajó el brazo y acarició el lomo a Radar. Luego volvió hacia mí las cicatrices que habían sido sus ojos. Tu perra se está muriendo y no hay tiempo que perder si te propones conseguir lo que te ha traído hasta aquí. 10. Con el estómago lleno a salvo en la casa de ladrillos, sin aullidos de lobo por el momento y al calor de la lumbre, me había relajado. Me había sentido a gusto, pero cuando dijo que Radar se moría, erguí la espalda en el asiento. No necesariamente. Es vieja y tiene artritis en la cadera, pero no está. Recordé que la ayudante de veterinario había dicho que se sorprendería si Radar vivía hasta Halloween
y me quedé en silencio. Estoy ciego, pero conservo bastante bien los otros sentidos para mi edad. Hablaba con tono amable y eso asustaba más aún. De hecho, tengo el oído más fino que nunca. En el palacio tenía caballos y perros, de niño y de joven. Siempre salía con ellos y los quería mucho a todos. Sé qué ruidos hacen cuando llegan al tramo final. Escucha. Cierra los ojos y escucha. Escuché. Oí algún que otro chasquido procedente de la chimenea. En algún lugar sonaba el tic-tac de un reloj. Fuera se había levantado la brisa. Y oía radar. El resuello cada vez que inhalaba, el estertor cada vez que exhalaba. ¿Has venido para ponerla en el reloj de sol? Sí, y hay oro. Unas bolitas de oro parecidas a balines. Eso ahora no lo necesito, pero el señor Bowditch dijo que más adelante olvídate del oro. El mero hecho de llegar al reloj de sol y utilizarlo ya es bastante peligroso para un príncipe tan joven como tú. Te expones a Hannah. Ella no estaba allí en los tiempos de Bowditch. Puedes llegar a eludirla si vas con cuidado y tienes suerte. La suerte debe tenerse en cuenta en un asunto así. Y en cuanto al oro, movió la cabeza en un gesto de negación. Eso es aún más arriesgado. Si ahora no lo necesitas, tanto mejor. Hannah. Archivé ese nombre para más adelante. Había otra cosa que despertaba mi curiosidad de manera inmediata. ¿Por qué estás bien tú, aparte de la ceguera? Deseé retirarlo en cuanto las palabras se escaparon de mis labios. Lo siento, eso no ha sonado bien, sonrió. No hace falta que te disculpes. Puestos a elegir entre la ceguera y padecer el gris, me quedo con la ceguera. Me he adaptado bien. Gracias a Adrian incluso tengo relatos fantásticos que leer. El gris es una muerte lenta. Cada vez cuesta más respirar. Carne inútil engulle el rostro. El cuerpo se cierra. Alzó una mano y formó un puño. Así. ¿Eso le pasará a Dora? Asintió, pero no hacía falta. Era una pregunta infantil. ¿Cuánto tiempo le queda? Woody meneó la cabeza. Es imposible saberlo, es lento y el proceso no es el mismo en todo el mundo, pero es implacable. Eso es lo horroroso. ¿Y si Dora se fuera, si se marchara donde sea que se van los demás? No creo que se vaya y creo que no tiene la menor importancia. Una vez llega el gris, es imposible escapar, como la enfermedad debilitante. ¿Es eso lo que mató a Adrian? Supuse que se refería al cáncer. No, tuvo un ataque al corazón. Ah, un poco de dolor y se acabó. Mejor que el gris. En cuanto a tu pregunta, érase una vez, según Adrian, así es como empiezan muchos cuentos, en el mundo del que él venía. Sí, así es. Y aquí he visto cosas que son como las de esos cuentos, como lo son también las cosas en el lugar de donde tú vienes, no me cabe duda. Todos son cuentos, príncipe Charlie. Los lobos empezaron a aullar. Woody deslizó el dedo por su libro en braille, luego lo cerró y lo dejó en la mesita contigua a su sillón. Me pregunté cómo encontraría después el punto. Catriona regresó, saltó a su regazo y comenzó a ronronear. Érase una vez en el país de Empis y la ciudad de Lilimar, hacia donde tú te diriges, una familia real cuyo origen se remontaba 1000 años atrás. La mayoría de los miembros, no todos, pero sí la mayoría, gobernaron bien y sensatamente. Pero cuando llegaron los tiempos horribles, casi toda la familia fue asesinada, sacrificada. Lía me contó parte de eso, o sea, a través de Falada. Dijo que su madre y su padre habían muerto, eran el rey y la reina, ¿no? Porque me dijo que ella era una princesa, la menor de todas. Sonrió. En efecto, la menor de todas.
¿Te contó que mataron a sus hermanas? Sí. ¿Y a sus hermanos? ¿Sus hermanos? A ellos también los mataron. Suspiró, acarició a su gata y miró el fuego. Estoy seguro de que sentía su calor y me pregunté si además veía un poco, del modo en que uno puede mirar al sol con los ojos cerrados y ver el resplandor rojo cuando la sangre se ilumina. Abrió la boca como para decir algo, pero volvió a cerrarla y movió la cabeza en un leve gesto de negación. Se oía a los lobos muy cerca. De pronto callaron. La forma en que eso ocurría de repente resultaba escalofriante. Fue una purga. ¿Sabes lo que eso significa? Sí. Pero algunos sobrevivimos, huimos de la ciudad y Hannah no la abandonará porque la expulsaron de su propio país, situado más al norte. Fuimos 8 los que logramos atravesar la puerta principal. Habríamos sido 9, pero mi sobrino Aloysius, Woody, volvió a menear la cabeza. 8 huimos de la muerte en la ciudad, y nuestra sangre nos protege del gris. Pero nos siguió otra maldición. ¿Adivinas? Adiviné. ¿Cada uno de vosotros perdió un sentido? Sí. Lía puede comer, pero hacerlo le resulta doloroso como quizá hayas observado. Asentí, pese a que él no veía mis gestos. Apenas puede saborear lo que come y como viste no puede hablar si no es a través de falada. Está convencida de que eso a él lo engañará si escucha. No lo sé. Quizá lo oye y le divierte. Cuando dices él, me interrumpí. Woody me agarró por la camiseta y tiró de mí. Me incliné hacia él. Acercó los labios a mi oído y susurró. Yo esperaba oír Gog Magog, pero no fue eso lo que dijo. Lo que dijo fue asesino del vuelo. 11. Podría mandar asesinos contra nosotros, pero no lo hace. Nos deja vivir a los que quedamos, y vivir es castigo suficiente. Aloysius, como te he dicho, no logró salir de la ciudad. Ellen, Warner y Greta se quitaron la vida. Creo que Yolande aún vive, pero vaga de aquí para allá enloquecida. Como yo también es ciega, y vive sobre todo de la bondad de los desconocidos. Le doy de comer cuando viene y escucho las tonterías que dice. Esos son sobrinas, sobrinos y primos. Hazte cargo. Los parientes cercanos. ¿Me sigues? Sí, lo seguía más o menos. Barton se ha convertido en anacoreta. Vive en lo más hondo del bosque y reza sin cesar por la liberación de Empis con unas manos que es incapaz de sentir cuando las junta. No siente las heridas a menos que vea la sangre. Come, pero no sabe si tiene el estómago lleno o vacío. Dios mío, dije. Había pensado que ser ciego era lo peor, pero no lo era. Los lobos dejan en paz a Burton, o antes lo dejaban. Desde la última vez que vino han pasado 2 años o más. Puede que también él haya muerto. Mi pequeño grupo salió en el carromato de un herrero y yo, que todavía no era ciego como me ves ahora, de pie, fustigaba a un tiro de 6 caballos enloquecidos por el miedo. Me acompañaban mi prima Claudia, mi sobrino Aloysius y mi sobrina Lea. Volamos como el viento, Charlie. Al contacto con los adoquines saltaban chispas del hierro que recubría las ruedas, y el carromato voló literalmente 3 metros o más desde lo alto del puente del Rumpa. Pensé que volcaría o se rompería al caer, pero era robusto y resistió. Oímos rugir a Hannah a nuestra espalda, rugir como una tormenta, cada vez más cerca. Aún oigo esos rugidos. Azoté a los caballos y corrieron como si los persiguiera el mismísimo demonio, como así era. Aloysius miró atrás justo antes de que llegáramos a la puerta, y Hannah,
Le arrancó la cabeza de los hombros de un golpe. Yo no lo vi. Tenía toda la atención puesta al frente, pero Claudia sí lo vio. Lía no, gracias a Dios. Iba envuelta en una manta. El siguiente zarpazo de Hannah se llevó la parte de atrás del carromato. Le oí el aliento, aún se lo huelo. Pescado y carne podridos y la pestilencia de su sudor. Atravesamos la puerta justo a tiempo. Rugió al ver que escapábamos, el odio y la frustración que destilaba ese sonido. Sí, aún lo oigo. Se interrumpió y se enjugó los labios. Le temblaba la mano. Yo nunca había visto el trastorno de estrés postraumático, salvo en películas como En Tierra Hostil, pero en ese momento estaba viéndolo. No sé cuánto tiempo había transcurrido desde aquellos hechos, pero el horror seguía en él y seguía vivo. Me disgustaba sentirme responsable de obligarlo a recordar aquel tiempo y hablar de él, pero necesitaba saber en qué me metía. Charlie, si entras en mi despensa encontrarás una botella de vino de moras en el armario frío. Desearía que me trajeras un vaso pequeño, si no te importa. Tómate tú uno, si te apetece. Encontré la botella y le serví un vaso. El olor a moras fermentadas era tan intenso que apagó cualquier deseo que pudiera haber concebido de servirme también un vaso, pese a la saludable cautela que mantenía con respecto al alcohol por mi padre. Así que opté por servirme un poco más de limonada. Bebió 2 tragos grandes, la mayor parte de lo que había en el vaso, y exhaló un suspiro. Esto ya está mejor. Esos recuerdos son tristes y dolorosos. Se hace tarde y debes de estar cansado, así que ha llegado el momento de que hablemos de lo que debes hacer para salvar a tu amiga. Si aún tienes la intención de seguir adelante, claro está, la tengo. ¿Arriesgarías tu vida y tu cordura por la perra? Es lo único que me queda del señor Bowditch. Titubeé y añadí, y la quiero. Muy bien, entiendo el amor, esto es lo que debes hacer. Escúchame con atención. Otro día de camino te llevará hasta la casa de mi prima Claudia. Si avanzas a buen paso, claro. Cuando llegues allí, escuché con atención, como si mi vida dependiera de ello. Los aullidos de los lobos fuera de la casa llevaban a pensar que, en efecto, así era. 12. El retrete de Woody era un excusado exterior comunicado con su dormitorio mediante un corto pasadizo de tablas. Cuando lo recorrí, sosteniendo un farol de los antiguos, no un Coleman, algo golpeó la pared con un ruido sordo, algo hambriento, supuse. Me lavé los dientes en seco y utilicé el inodoro. Confié en que Radar pudiera aguantarse hasta la mañana siguiente, porque ni por asomo estaba dispuesto a sacarla hasta entonces. Allí no tendría que dormir junto al fuego porque había un segundo dormitorio. La pequeña cama tenía una colcha con volantes y un bordado de mariposas que casi con toda seguridad era obra de Dora, y las paredes estaban pintadas de rosa. Woody me dijo que tanto Lía como Claudia lo habían utilizado alguna que otra vez. Lía hacía ya muchos años. Aquí están tal como eran, dijo. Tendió la mano con cuidado y tomó de un estante una pequeña pintura ovalada en un marco dorado. Vi a una adolescente y una mujer joven. Las dos eran guapísimas. Estaban abrazadas ante una fuente. Lucían bonitos vestidos y tocas de encaje sobre el cabello arreglado. Lía tenía una boca con la que sonreír y sí, parecían de la realeza. Señalé a la chica. Esa es Lía antes de... Sí. Woody devolvió el retrato a su sitio con el mismo cuidado. Antes. Lo que nos pasó no mucho después de que huyéramos de la ciudad. Un acto de pura venganza por despecho. Eran hermosas, ¿a que sí? Sí. Seguí mirando a la chica más joven, risueña, y pensé que la maldición de Lía era el doble de atroz que la ceguera de Woody. ¿Venganza de quién? Negó con la cabeza. No quiero hablar de eso.
Solo desearía volver a ver ese retrato, pero los deseos son como la belleza, cosas vanas. Que duermas bien, Charlie. Tienes que ponerte en camino temprano para llegar a casa de Claudia mañana antes de la puesta de sol. Puede que ella te cuente algo más. Y si despiertas en plena noche o si te despierta tu perra, no salgas, por nada del mundo. Lo entiendo perfectamente. Bien, me alegro mucho de haberte conocido, joven príncipe. Cualquier amigo de Adrien es, como suele decirse, amigo mío. Salió, caminando con aplomo, pero con una mano tendida al frente, lo que debía ser un gesto espontáneo, después de tantos años en la oscuridad. ¿Cuántos años serían?, me pregunté. ¿Cuántos años habían transcurrido desde el alzamiento de Gog Magog y la purga que había diezmado a su familia? ¿Quién o qué era el asesino del vuelo? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Lía era una chica de labios sonrientes que daba por sentada la posibilidad de comer? ¿Equivalían los años de este mundo a los del nuestro? Stephen Woodley era Woody, como el vaquero de Toy Story. Probablemente era solo una coincidencia, pero no creía que los lobos y la casa de ladrillo lo fueran. Por otro lado, estaba lo que había dicho sobre el puente del Rumpa. Mi madre había muerto en el puente, sobre el Little Rumple, y una especie de enano saltarín, Rumpelstiltskin, había estado a punto de matarme. ¿Tenía que pensar que todo eso eran coincidencias? Radar dormía junto a mi cama, y ahora que Woody me había hecho notar el estertor y el resuello de su respiración, no podía dejar de oírlos. Pensé que eso o los esporádicos aullidos de los lobos me mantendrían en vela. Pero había recorrido un largo camino tirando de una carretilla. No aguanté mucho, no soñé, y no desperté hasta la mañana siguiente temprano, cuando Woody me sacudió por el hombro. Despierta, Charlie. He preparado el desayuno y debes ponerte en camino en cuanto comas. 13. Había un cuenco a rebosar de huevos revueltos y un cuenco igual de lleno de salchichas humeantes. Woody comió un poco, Radar comió un poco y yo apuré el resto. He puesto tus pertenencias en la carretilla de Dora y he añadido algo que te conviene enseñarle a mi prima cuando llegues a su casa, para que sepa que vas de mi parte. Supongo que no es propensa a las intuiciones, ¿eh? Él sonrió. En realidad, sí. Y yo he hecho todo lo posible a ese respecto, pero no es sensato confiar en esa clase de comunicaciones. Eso que he añadido es algo que quizá necesites más adelante, si completas con éxito tu misión y consigues volver a tu propio mundo de cuento de hadas. ¿Qué es? Mira en tu mochila y lo verás. Sonrió, tendió los brazos y me sujetó por los hombros. Puede que no seas el príncipe, Charlie, pero eres un chico valiente. Un día mi príncipe vendrá, canturreé. Sonrió, fluyeron las arrugas de su rostro. Adrian se sabía esa misma canción. Dijo que era de una película que contaba un cuento, Blancanieves y los 7 enanitos. Woody asintió. También dijo que la verdadera historia era mucho más siniestra. ¿Acaso no lo son todas?, pensé. Gracias por todo, cuídate y cuida de Catriona. Nos cuidamos mutuamente, ¿recuerdas todo lo que te dije? Creo que sí, sí. Lo más importante, seguir las marcas del señor Bowditch, guardar silencio y salir de la ciudad antes de que oscurezca, porque allí están los soldados de la noche. ¿Crees lo que te dije sobre ellos, Charlie? Debes creerlo, porque si no, quizá te sientas tentado de quedarte más tiempo de la cuenta si no has logrado llegar hasta el reloj de sol. Me dijiste que Hannah es una gigante y los soldados de la noche son los no muertos. Sí, pero ¿lo crees? Me acordé de las grandes cucarachas y conejos. Me acordé de un grillo rojo casi del tamaño de Catriona. Me acordé de Dora con el rostro a medio desaparecer y de Lía con una cicatriz por boca.
Sí, contesté, me lo creo todo. Bien, no te olvides de enseñar a Claudia lo que te he metido en la mochila. Tomé en brazos a Radar para subirla a la carretilla y abrí la mochila. Encima, despidiendo un tenue resplandor a la luz de otro día nublado, había un puño dorado. Miré la puerta de la casa de ladrillo y vi que la aldaba había desaparecido. La tomé y me sorprendió su peso. Dios mío, Woody, ¿esto es de oro macizo? Sí, en caso de que tengas la tentación de seguir más allá del reloj de sol y llegar al tesoro, recuerda que tienes esto que añadir a lo que Adrian pudiera haberse llevado del palacio en su última visita. Que te vaya bien, príncipe Charlie. Espero que no necesites utilizar el arma de Adrien, pero si no te queda más remedio, no vaciles. Esta historia continuará. Los espero en el próximo capítulo.